enfrentando este desafío que se nos fue generando a partir del coronavirus y tratando de hacer cada uno desde su lugar lo mejor posible para sortear esta situación lo más rápido posible y con la menor cantidad de efectos negativos posible, ¿no? Y como vos bien decías, para nosotros siempre la salud va a ser lo prioritario, va a ser lo más importante, pero creíamos siempre y creemos y estamos absolutamente convencidos de que eso tiene que ser atendido por los que saben, que son los médicos, y nosotros tener la obligación de ver, de escuchar, de analizar cuáles son las diferentes consecuencias que esto va dejando y empezar a trabajar como para poder dar respuesta en los casos donde se puede dar respuesta y donde no se puede dar respuesta, escuchar, buscar herramientas como para atenuar los efectos, ¿no? Las consecuencias que esto va generando. Entonces, desde el día uno, siempre convencido de que teníamos que trabajar en conjunto y buscando lo mejor para nuestros vecinos, empezamos a analizar las diferentes situaciones que se planteaban y a intentar dar respuesta, buscar herramientas, buscar mecanismos que permitan dar una solución. En algún primer momento fue declarar la emergencia o adherir a la emergencia que había declarado provincia y nación y darle facultades al intendente, después fue votar el presupuesto, después fue proponer un par de medidas dentro del comité de crisis y trabajar dentro del comité de crisis activamente en las medidas que nosotros creíamos que debían tomarse. Después, con el paso del tiempo y a medida que íbamos viendo de que en Navarro todo ese trabajo de prevención estaba dando resultados y está dando su fruto, empezar a atender otras consecuencias, ¿no? Y la otra, o la segunda grandes crisis, porque la primera crisis es la sanitaria a nivel nacional y a nivel provincial. De hecho, hoy, la verdad que estamos viendo con preocupación cómo en la zona AMBA la curva va tomando una leve ascendencia o los casos van creciendo y quizás eso también tiene que ver un poco con la mayor cantidad de testeos, pero un poco como se nos decía al principio, estamos entrando en la zona del pico y eso nos asusta, pero bueno, en nuestra localidad hoy podemos decir que tenemos 0 casos, 0 sospechosos, y eso quizá nos permite a nosotros empezar a trabajar sobre otras cuestiones que golpean de igual manera que la sanitaria y que hoy en Navarra, de nuestro país, si bien la salud sigue siendo lo prioritario y sobre lo cual tenemos que trabajar y no descuidar, porque es la clave de todo, los problemas, la urgencia de los problemas pasan por otro lado, la urgencia de dar respuesta a diferentes problemas pasan por otro lado, y en todo eso hemos ido trabajando durante todos estos días que viene durando la pandemia, ¿no? El hecho que empiece la parte más difícil da la sensación de que hay mucha gente, por un lado, que no lo entiende porque está un poco agotada, un poco cansada de todo lo que viene cuidándose, más en los pueblos como el nuestro, que por suerte no se han dado ningún caso, entonces no hay ese miedo que puede haber en otros lugares. Y por otro lado, eso sería un punto, ¿no? Que viene la etapa más difícil y cómo hay que prepararse para ello, teniendo en cuenta el agotamiento de la gente. Y por otro lado, ¿cómo ves de que dentro de todo se haya reactivado la parte comercial, que dentro de todo viene a dar un poco de respiro a un sector importante que no estaba contemplado por los programas del gobierno, ¿no? No, bueno, obviamente, por eso un poco era lo que te decía recién. Primero, como bien decís, lamentablemente, no solamente en esta situación, sino que en todos los ámbitos de la vida, los argentinos, en general, nos caracterizamos por ser hijos del rigor. Entonces, a veces tenemos que esperar que se dé determinada causa o que se dé determinada consecuencia como para decir, bueno, empezar a actuar. Y no estamos muy preparados o no acostumbrados a trabajar o a entender sobre la prevención o a actuar antes. Y la verdad que en este caso uno tiene que ser consciente de la situación a la cual nos podemos enfrentar. A ver, vamos a trazar un paralelismo.
En febrero, la mayoría estaba de vacaciones, prendía un televisor, leí un diario y decía, en China hay un virus mortal, coronavirus, COVID-19, que está haciendo estragos en Guam. ¿Qué decíamos? Lo primero que decíamos es, "Ah, acá no va a llegar, estamos lejísimos". E incluso con las bondades de la tecnología y con esto de lo rápido que se manejan las comunicaciones, hasta se hacían algún tipo de memes con esa situación. Los primeros días de marzo estábamos teniendo el primer caso en la Argentina. Es decir, en enero estaba a miles de kilómetros, después lo tuvimos en Argentina y ahora la realidad es que nosotros en Navarro lo tenemos a 60, 70 kilómetros y eso quiere decir que no estamos libres de que el coronavirus llegue a nuestro pueblo. Entonces, primero tenemos que ser conscientes nosotros de que está cerca, de que nos puede pasar, de que no estamos que ocurra, de que no somos inmunes a esta situación y que para que eso nos golpee de la menor manera posible o para estar mejor preparados, es caso a todas las advertencias que se han hecho del comité de crisis o las recomendaciones que hacen los médicos y entender, más allá del cansancio, que lo que se busca es cuidar a toda y preservar la vida y la salud de todos nuestros vecinos. Eso por un lado, y en eso tenemos que ser conscientes cada uno de nosotros, me parece, ¿no? Depende de cada uno de nosotros, porque la responsabilidad es nuestra, porque independientemente de las resoluciones que se tomen, del trabajo que se haga, si cada uno de nosotros no entiende que nos tenemos que cuidar nosotros mismos, ya el problema pasa a ser nuestro. Lo peor de todo esto es que si nosotros no nos cuidamos, estamos poniendo en riesgo un montón de personas. Hay una actitud hasta un poco en ese sentido. Y ojalá no tenga que haber un caso en nuestro pueblo para que entendamos esta situación, ¿no? El trabajo que se hizo en la prevención es muy bueno, el esfuerzo que está haciendo mucha gente es muy bueno. Piense que hace 60 días hay un grupo de personas que todo lo está soportando el frío, el calor, la lluvia, para cuidarnos a nosotros y para hacer un control realmente ejemplar, porque a mí me ha tocado en profesión en estos días salir de Navarro y la realidad es que en el único lugar que vi un control de esta manera es en nuestro pueblo. Entonces, valoremos el trabajo que se está haciendo, respetemos lo que nos piden, seamos conscientes de la importancia que tiene el cuidarnos y no seamos egoístas y cuidándonos nosotros, cuidemos al resto. Eso por el lado de la salud, sobre todo cuando estamos viendo que empezamos a entrar quizás en la fase más grave de esta epidemia en nuestro territorio, en el territorio de la República Argentina, y que la zona AMBA, sinceramente, la tenemos acá nomás, a menos de una hora. Y con respecto a la actividad económica, este gran trabajo del que te hablaba recién permitió que en cada lugar, ¿no? Se pueda hacer un análisis particular y que en la medida que cada uno de los vecinos entienda que si nos cuidamos y podemos preservar este statu quo o mantener este statu quo de no tener casos y no tener contagios, la mayoría de los vecinos va a poder empezar a trabajar, que eso es súper importante. Hola, hola. Sí, Hola, sí, te hola. escucho bien. Ah, Sí, sí. se me había puesto la pantalla No, negra. no. Eh, eh, o sea que se va a poder mantener este statu quo de no tener contagios, ir abriendo alguna actividad comercial porque realmente nuestros vecinos necesitan trabajar. De hecho, hay ciertos sectores que hoy, a los cuales hoy no se les puede dar certeza y sobre los cuales tenemos que trabajar como para ayudarlos a pasar esta situación, pero es importante que se pueda abrir de a poco la actividad comercial, pero en eso, bueno, nosotros hemos hablado mucho de este tema y quizás no pasa tanto por el comercio, ¿no? Y una actitud solidaria del vecino. Pasa más por el vecino. Si nosotros vamos a poder generar mayor actividad económica y abrir mayor cantidad de negocios, siempre y cuando los vecinos entiendan que el negocio está abierto para poder ir a satisfacer una necesidad o ir a comprar algún elemento que haga falta para salir a pasear y que Navarro se llene de gente, que se desvirtúe todo lo que es el tema del distanciamiento social, el de
aglomeramiento y pongamos en riesgo a la sociedad. Porque cuando se fueron tomando decisiones, tan claro que esas decisiones son porque hasta hoy hemos tenido éxito en todo lo que es prevención, en todo lo que es sanitario, y que no tenemos ningún caso, pero el día de mañana, si hay un caso, no va a haber, por nuestra parte, desde nuestro bloque, en la propuesta que sea del comité de crisis, no va a haber ninguna tibieza para pedir que se vuelva para atrás y volver a preservar la salud de todos los vecinos de nuestro pueblo. Han llegado funcionarios de importancia en lo que se refiere a la provincia y la nación, a Navarro. El último fue el ministro de Obras Públicas y se habló de la reactivación de la economía, lógicamente dándole la prioridad a la salud, pero de la reactivación de la economía a través de pequeñas obras, de incorporar a la obra local, al albañil local, a las cooperativas locales, como para empezar a movilizar a un sector que está muy detenido y que incluye a un montón de gente. ¿Cómo ves, si bien no es tu especialidad la economía, pero bueno, sos una persona instruida y a su vez hace mucho tiempo que estás dentro del ámbito político, por más que sos joven? ¿Cómo ves el futuro de Navarro, teniendo en cuenta las características que tiene el pueblo, y cómo ves la llegada de estos funcionarios y lo que dicen con respecto a la reactivación económica? Bueno, en primer lugar, uno tiene que empezar a pensar en el día después, ¿no? En el mañana. Y ver de qué manera podemos ser creativos para que realmente la reactivación económica de nuestro pueblo se dé en términos reales y que podamos volver, no sé si a la normalidad o al estado anterior, pero sí a lo más parecido posible, porque lo cierto es que esta pandemia va a tener un gran impacto económico en forma negativa, pero que además genera va a generar una cierta sociedad que va a hacer que incluso muchos comercios, aún pudiendo trabajar, trabajen por debajo de sus niveles normales. Entonces, nosotros tenemos que empezar hoy a ser creativos y a pensar de qué manera podemos ayudar a nuestros comerciantes para que puedan seguir trabajando, seguir conservando la fuente de trabajo y para que de a poco volvamos a la normalidad. A ver, nosotros tenemos una responsabilidad sobre todo los que estamos en política y los que somos dirigentes y tenemos algún cargo, porque lo que tenemos que pensar es cómo cuidar, no solamente en ayudar al comerciante, sino cómo conservar la fuente de trabajo de un montón de navarreros que hoy incluso hasta están peligrando por esta situación, porque es lógico, estamos en el medio de una crisis, donde el país estuvo durante mucho tiempo y sigue estando en algunos lugares casi en un 70-80 paralizado, solamente trabajando actividades esenciales. Llega un momento donde la realidad es que si esto se sigue manteniendo, la situación económica de determinados sectores pasa a ser absolutamente grave y apremiante, ¿no? Con vos lo hablaba el otro día, nosotros empezamos a trabajar en la cuestión local, haciendo un análisis de cada uno de los sectores y estableciendo una especie de triage o semáforo, como vos lo quieras decir, de cuáles son los sectores más perjudicados, los medianamente perjudicados y los que han podido trabajar, como para poder empezar a orientar las políticas públicas de ayuda o de reactivación comercial o de la presencia del Estado hacia aquellas que han sido más golpeadas. Porque también entendemos que a nivel nacional muchos anuncios, pero que han sido poco efectivos porque la mayoría de los comerciantes no se han podido ver alcanzados por esos beneficios, que quizá a la hora de querer acceder le piden un montón de requisitos que no los pueden cumplir. Entonces, es una etapa totalmente nueva, es un desafío que tiene toda la actividad, toda la dirigencia política en todo su estamento muy importante por delante y sobre los cuales hay que trabajar. Yo creo que es en este momento donde uno tiene que demostrar por qué está en estos lugares, para qué la gente lo ha elegido, ser absolutamente creativo, porque toda esta situación está en borrador. ¿Qué quiero decir? Que nadie tiene la verdad absoluta, nadie pasó por una situación similar, nadie sabe cómo vamos a salir, nadie sabe
sabe las consecuencias que puede generar, y hay que ir trabajando sobre el devenir mismo de la propia pandemia, y en eso hay que ser creativo y hay que ir observando de la experiencia real, del conocimiento empírico del momento, y ir dando soluciones sobre el momento. Siempre veo bien y siempre celebro la llegada de funcionarios de distintos niveles a nuestro pueblo. Obviamente, me encanta que vengan, me encantan que piensen en un pueblo de 17, de 20.000 habitantes, que lo tengan presente, me encantan que traigan a nuestro pueblo y la celebramos, que vengan con algún tipo de ayuda, y ojalá que estos anuncios que se hicieron ayer o que hizo el ministro de Obras Públicas puedan concretarse. Obviamente, el otro día hablaba con un amigo que es albañil o que tiene una pequeña empresa constructora y me pedía justamente eso, buscar la forma de que se le dé trabajo o se le dé prioridad a la mano de obra local. Y bueno, eso también pasa porque a veces uno no puede obligar a determinadas personas o de nuestro lugar no podemos obligar, pero sí a concientizar, a invitar a la gente que le dé trabajo a la gente de Navarro y que en esta situación nos entre todos. Y después, lo que me preguntabas, en realidad la situación económica es compleja, no tenemos financiamiento internacional, eso nos lleva a emitir continuamente para poder financiar todos los gastos que genera la pandemia, eso te lleva a una devaluación, y estamos viendo las consecuencias, no se habla porque la salud es lo prioritario y creo que todos estamos concentrados en pasar esta situación y lo más importante es la salud de los argentinos, pero tenemos un dólar blue en casi 138 pesos, ayer bajó un poquito, pero en 5 meses hay una diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue, el dólar de mercado, que vos podés acceder, casi un 100%. Eso implica una devaluación del peso, eso implica una pérdida de poder adquisitivo en los salarios. A ver, toda esta situación obviamente genera consecuencias absolutamente negativas para nuestro pueblo, la paralización del trabajo, de la economía, eso va a implicar recesión, seguramente eso implique a futuro algún tipo de problema jurídico, desempleo. Yo no, la verdad es que vislumbro que el problema futuro en cuanto a lo económico va a ser el segundo gran desafío. Hablo de la segunda crisis, la económica y la social, para mí son crisis derivadas, ¿no?, de esta situación de pandemia, pero para mí lo acertado sería empezar a trabajarlo de ahora. A ver, yo creo que el presidente debería replicar ese comité de científicos que tanto éxito le dio a nivel sanitario, lo debería replicar en un comité económico que ya empieza a trabajar a ver cómo se sale de esta situación o de cómo tratar la situación económica y cómo salir de esta situación entre todos. A ver, habría que convocar a uno de derecha, uno de izquierda y buscar consensos para salir adelante. Me parece que la salida en este caso, las salidas en todos los niveles son de trabajo en conjunto. Bueno, Mateo, muy claro. Queríamos conocer un poco tu pensamiento de la actualidad y cómo ves el futuro. Seguramente en los próximos días se va a tomar nuevas determinaciones con respecto a la extensión muy probable de la cuarentena, así que es muy probable también que la próxima semana estemos charlando nuevamente para ver cuál es el análisis que haces de la nueva etapa, tanto a nivel nacional o provincial como la de Navarro, que puede diferir en alguna cosa. Así que desde ya, gracias como siempre. Por tu generosidad cada vez que te convocamos y bueno, a seguir trabajando adelante. Bueno, muchas gracias. Y obviamente, ayer justo tuve una reunión de bloque porque a partir de la semana que viene también volvemos a las sesiones ordinarias. Es algo que nosotros pensando y que incluso el bloque de Frente de Todos también. Eso nos va a permitir trabajar con mayor profundidad los temas porque va a haber comisión. Decirle a gente que estamos trabajando en un montón de proyectos que tienen que ver con ayudarlos a pasar esta situación. Hoy estamos enfocados básicamente en el sector totalmente desprotegido, no porque uno no haya querido tomar ningún tipo de medida en ese sentido, sino porque la naturaleza de esta situación lo
los marginales de una manera, que es el sector gastronómico, turístico, el de transporte y turismo, y una serie de propuestas del Consejo, y volver a repetirles a todos que la clave del éxito en esto, ya sea en materia sanitaria, económica y social, está en entender que la responsabilidad que suma cada uno en el rol que tiene que asumir es sumamente importante. Si los dirigentes hacemos lo que tenemos que hacer, si los médicos hacen lo que tienen que hacer, y si el ciudadano común hace lo que tiene que hacer, seguramente vamos a volver a la normalidad lo más pronto posible. Mateo, muchas gracias nuevamente. Gracias a vos y saludo a toda la comunidad. Gracias.